¿Te has preguntado alguna vez si el dolor que sientes en tu cuerpo, especialmente ese constante malestar en la espalda, podría ser más que una simple dolencia física? Hoy te invitamos a considerar una perspectiva diferente. ¿Y si ese dolor fuera en realidad un mensaje del cielo, una señal espiritual o un lenguaje secreto que Dios está utilizando para comunicarse contigo directamente, algo que quizás has estado ignorando sin darte cuenta? Aunque pueda sonar inusual o incluso desconcertante, en este estudio bíblico exploraremos tu sufrimiento no como una mera molestia corporal, sino como un canal de comunicación divina que podrías haber pasado por alto durante años. Muchos viven subyugados al dolor físico sin detenerse a indagar si hay un propósito más profundo detrás. Sin embargo, la Biblia nos revela que nuestro cuerpo es mucho más que solo carne. Es un templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede cuando este templo comienza a emitir señales de angustia o desgaste? Tal vez no se trate únicamente del paso del tiempo, sino de un intento de Dios por enseñarte algo fundamental que solo puede ser comprendido a través de la experiencia del dolor. La vida está repleta de símbolos, y uno de los más subestimados es nuestro propio cuerpo, con dolores que a veces no se curan con medicinas, sino con una profunda revelación espiritual, y espaldas que no sanan hasta que el alma logra soltar las cargas que no le correspondían llevar. Te animamos a acompañarnos hasta el final de esta reflexión bíblica, porque desvelaremos un secreto espiritual poco explorado: el poder transformador que reside en el sufrimiento físico y cómo Dios puede usar ese dolor para guiarte, sanarte e incluso fortalecerte. Examinaremos pasajes bíblicos que ilustran la conexión intrínseca entre el cuerpo y el alma, y conoceremos historias de personajes que fueron tocados físicamente por Dios, no solo para ser sanados, sino para ser despertados a una nueva comprensión. Descubrirás cómo tu dolor de espalda podría estar enlazado con cargas espirituales, heridas emocionales no resueltas o una desconexión que Dios anhela restaurar. En este estudio aprenderás a interpretar tu dolor desde una visión espiritual y bíblica, cuestionándonos por qué Dios permite ciertos sufrimientos físicos en personas de fe. ¿Y qué relación existe entre tu espalda, tu fe y tu propósito? Esta enseñanza oculta en la Biblia, que pocos han descubierto, podría ser la llave para tu descanso interior, además de una advertencia profética que, si es ignorada, podría prolongar tu dolor y confusión innecesariamente. Te invitamos a declarar tu fe escribiendo en los comentarios la frase: "Confío en Dios", una manifestación de que estás listo para recibir este mensaje con el corazón abierto. Queremos leerte y que toda esta comunidad se una en esa misma declaración, ya que al ver a otros compartiendo tu sentir, comprenderás que no estás solo en tu sufrimiento. Si sientes que el Espíritu Santo ya está hablándote a través de estas palabras, dale me gusta a este video. Ese simple gesto ayuda a que este mensaje alcance a más personas que, al igual que tú, buscan respuesta. Recuerda, Dios puede usar tu clic como una herramienta para sanar otras vidas. No subestimes el impacto de lo pequeño cuando el reino de Dios está involucrado. Felicitaciones por estar aquí. No todos tienen la oportunidad de escuchar este tipo de revelaciones. Si estás viendo esto, es porque el cielo desea revelarte algo profundo. Te invitamos a suscribirte a este canal. No es un canal común. Aquí no solo escuchas, aquí el Espíritu te toca. Suscribirse es como abrir una puerta para que Dios te visite cada semana con nuevas revelaciones que pueden transformar tu vida. No te apartes, pues lo que estás a punto de descubrir podría trascender la mera sanación física de tu espalda, para transformar por completo la esencia de tu existencia. ¿Recuerdas a Moisés, ese hombre llamado por Dios para guiar a una nación entera en el desierto? A pesar de su misión espiritual monumental, Moisés era un ser de carne y hueso, susceptible al agotamiento. Su liderazgo no solo implicaba una carga espiritual inmensa, sino también un desgaste físico constante. Día tras día, el peso de un pueblo que se quejaba, se rebelaba y demandaba dirección, aunque invisible, comenzó a manifestarse en su cuerpo. Si bien la Biblia no menciona explícitamente un dolor de espalda en Moisés,
sí revela cómo su cuerpo empezó a ceder bajo la inmensa presión. En Éxodo capítulo 18, versículos 17 al 18, su suegro Jetro, al observarlo, le advierte: no está bien lo que haces. Te vas a desgastar tú y el pueblo que está contigo. ¿Lo comprende? Moisés estaba tan absorto en su responsabilidad espiritual que descuidó los límites de su propio cuerpo. Su espalda, simbólicamente, cargaba mucho más de lo que podía soportar. Ahora pregúntate, ¿cuántas cargas que no te corresponden estás llevando sobre tus hombros hoy? ¿Y si tu dolor de espalda fuera similar al de Moisés? ¿Y si estás asumiendo problemas, preocupaciones y responsabilidades que no te pertenecen? Existe una diferencia crucial entre tener fe y pretender ser Dios. Cuando intentas hacerte responsable de todo y de todos, tu espalda, tanto espiritual como física, comienza a fracturarse. El consejo de Jetro a Moisés no fue solo una recomendación pasajera, fue una estrategia de vida que le enseñó a delegar, a organizar y a compartir el peso, porque Dios no desea que transites tu camino en soledad, ni que te consumas mientras sirves. Esta narrativa es fundamental para entender que tu dolor no siempre proviene del pecado, sino a menudo de una autoexigencia excesiva. A veces, estás tan ocupado siendo el soporte de todos los demás, que olvidas escuchar a tu propio cuerpo gritar: basta, tu espalda no te está fallando. Te está implorando que confíes más en la soberanía de Dios y menos en tus propias capacidades. Quizás el Señor está permitiendo ese dolor para que desaceleres, para que sueltes, para que comprendas que no es tu fuerza la que sostiene tu mundo, sino su mano invisible. Existe una profunda espiritualidad en reconocer tus límites. La humildad de Moisés al aceptar el consejo de Jetro lo salvó de un colapso inminente. ¿Y tú? ¿A quién estás escuchando? ¿Al dolor o al orgullo? Este pasaje también nos habla de obediencia. Moisés obedeció el consejo, y esto trajo orden a su vida y a la del pueblo. Dios podría estar hablándote a través de tu dolor para invitarte a una reorganización, a una vida más ligera, más alineada con su propósito. Y sí, menos dolorosa. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Estoy cargando cosas que no me corresponden? ¿A quién estoy intentando salvar mientras yo mismo me estoy desmoronando por dentro? ¿Qué decisiones podría tomar hoy para aligerar mi carga? En el siguiente segmento, profundizaremos en cómo otro siervo de Dios experimentó una carga invisible que lo llevó al límite, y cómo ese momento de debilidad se convirtió en el umbral de una transformación radical. Tu historia también puede cambiar. ¿Has sentido ese peso en tu espalda? Esa sensación de que algo inmaterial te oprime, de que el dolor se acumula como una carga insoportable. Ahora, te invito a contemplar una imagen aún más impactante. Jesús, el Hijo de Dios, cargando una cruz. Era una cruz de madera áspera, pesada y brutal. Pero aún más abrumadora era la carga invisible del pecado del mundo, la tuya y la mía. En Juan capítulo 19, versículo 17 leemos: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Jesús no solo caminó hacia el Calvario, lo hizo con la espalda sangrando por los azotes. Cada paso era una batalla contra el colapso. Sus músculos gritaban de agonía y el peso lo empujaba incesantemente hacia el suelo. ¿Te suena familiar? Tu dolor de espalda, aunque carezca de clavos o látigos, es real y profundamente impactante. Lo más asombroso es que Jesús comprende exactamente lo que siente. Y si te dijera que tu dolor es una forma sagrada de conexión con Cristo, que cada punzada, cada tensión, cada espasmo puede convertirse en un altar donde reconoces que no estás solo, que Él ya transitó ese camino, que no hay carga que tú soportes que Él no haya sentido primero. Muchos creyentes subestiman el sufrimiento físico, percibiéndolo como algo mundano, ajeno a la fe, pero la Biblia nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Dios también se comunica a través del cuerpo, a veces con más claridad que con palabras. Jesús cayó bajo el peso de la cruz
y necesitó ayuda, Simón de Cirene fue obligado a cargarla por un tramo. Incluso el Salvador del mundo permitió que alguien más lo asistiera. ¿Por qué persistes en la idea de que debes soportarlo todo solo, que no necesitas a nadie más, y que tu fe es suficiente para cargar con cualquier peso? Quizás el dolor persistente en tu espalda no sea una maldición, sino una invitación divina a la rendición. No a la rendición frente al sufrimiento, sino a la entrega total al amor incondicional de Dios y a permitir que las personas que Él ha puesto en tu camino te brinden apoyo. Esto no es una señal de debilidad, por el contrario, es un acto de obediencia, humildad y profunda sabiduría. Jesús ya llevó sobre sus hombros tu culpa, tu enfermedad y tu agotamiento, no para que tú sigas intentando cargar con todo, sino para que aprendas a descansar en él. Mateo 11:28 no es solo un hermoso versículo, es una promesa viva. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sin embargo, ese descanso genuino no llegará si ignoras las señales o desprecias el lenguaje silencioso de tu propio cuerpo. Tu espalda te está predicando un mensaje. Escúchalo. Dios no solo anhela sanarte, sino que quiere enseñarte valiosas lecciones en el proceso. Reflexiona honestamente. ¿Estás utilizando tu dolor como un puente para acercarte a Dios o como un muro que te aleja de Él? ¿Estás permitiendo que otros te acompañen y te ayuden en este camino de tribulación? ¿Estás dispuesto a reconocer que tu espalda, al llevarte a un calvario personal, te prepara para una resurrección transformadora contigo? En el siguiente segmento profundizaremos en la experiencia de un personaje bíblico que tras ser tocado en la cadera, nunca volvió a caminar de la misma manera. Este episodio nos enseña que cuando Dios toca nuestros huesos, no lo hace para destruirnos, sino para dejarnos una marca eterna y profundamente significativa. Imagina esta escena vívida. Un hombre solitario, bajo el manto de la noche, en medio de un campo desolado. Está sumido en la desesperación y el miedo, perseguido por su pasado y con un futuro incierto. En ese momento de profunda oscuridad, Dios lo visita, pero no a través de palabras suaves, sino mediante una lucha intensa, un encuentro físico y poderoso. Ese hombre era Jacob, y su interacción con lo divino no fue un susurro, sino una batalla transformadora. Génesis capítulo 32, versículo 24, nos relata: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En medio de esta pugna, Dios tocó la cadera de Jacob. Un solo toque, y el hueso se dislocó. Jacob quedó cojeando, adolorido, físicamente marcado, pero innegablemente transformado. ¿Y si tu dolor de espalda fuera como el de Jacob? ¿Y si no fuera una maldición, sino una marca divina, una señal inequívoca de que Dios está luchando contigo, no para destruirte, sino para cambiar tu identidad fundamental? Después de aquella noche, Jacob ya no fue Jacob. Dios le cambió el nombre a Israel, pasando de ser el engañador o manipulador a aquel que lucha con Dios y prevalece. Pero esa victoria, esa nueva identidad, vino acompañada de una herida, una que lo acompañó el resto de su vida, que lo hacía cojear a cada paso, recordándole constantemente: Dios me tocó. Estás intentando sanar demasiado rápido, buscando una espalda sin marcas, cuando quizás lo que Dios anhela es que aprendas a caminar de una manera diferente, más alineada con su propósito. Hay dolores que Dios permite, no como castigo, sino por un amor profundo, porque sin ellos quizás seguirías corriendo hacia el mismo abismo de autosuficiencia. Jacob tuvo que experimentar el dolor físico para recibir una bendición espiritual trascendente. Y aquí radica el punto más impactante. Jacob no soltó a Dios hasta que lo bendijo. Estaba herido, sí, pero aferrado con una determinación inquebrantable. Su espalda gritaba de dolor, pero su alma proclamaba: no te dejaré ir hasta que me bendigas. ¿Posees esa misma determinación hoy? En medio de tu dolor, puedes decirle al Señor: no te soltaré hasta que me bendigas. En medio de tu sufrimiento,
ten la certeza de que Dios no está ausente. Por el contrario, Él está luchando contigo en la oscuridad de la noche. Si lo permites, ese dolor se convertirá en tu sello personal, una marca santa que testifica que ya no eres la misma persona. A veces Dios nos transforma sin necesidad de palabras. Lo hace a través de nuestro propio cuerpo, concediéndonos una herida que paradójicamente nos otorga un nombre nuevo y una identidad renovada. Te invito a reflexionar profundamente. ¿Estás resistiéndote a la transformación que Dios anhela operar en ti? ¿Estás buscando meramente un alivio superficial o, por el contrario, un propósito trascendente en tu sufrimiento? ¿Qué pasaría si tu dolor fuera, en esencia, una vía de redención, un camino sagrado hacia una conexión más profunda con lo divino? En el próximo bloque, profundizaremos en la historia de una mujer que durante años permaneció encorvada, hasta que Jesús la vio, sí, la vio de verdad, porque tu dolor no te oculta, sino que te revela, y cuando Él te mira todo se transforma. Estaba allí, en la sinagoga, una mujer que no provocaba escándalos, no interrumpía, ni exigía nada, simplemente estaba encorvada, y lo había estado durante 18 largos años, sumida en una existencia donde solo podía mirar hacia abajo, observando el suelo y los pies de los demás, incapaz de levantar la cabeza, de contemplar el cielo, o de mirar a alguien a los ojos. Lucas capítulo 13, versículo 11 describe su condición con precisión. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Te resulta familiar esta descripción? Quizás tú no camines encorvado físicamente, pero ¿cuánto tiempo llevas doblado por dentro, cargando culpas, traumas, recuerdos dolorosos y heridas del alma que se manifiestan en tu cuerpo? Imagina la impotencia de no poder moverte, de permanecer acostado durante años, completamente dependiente de otros para cada necesidad básica. Escuchar pasos, ver rostros borrosos, oler la comida sin la capacidad de levantarte para alcanzarla. Esa era la realidad del hombre junto al estanque de Betesda, una existencia de 38 años en esa condición. Juan capítulo 5, versículo 6, nos narra, cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? La pregunta de Jesús puede parecer absurda a primera vista, pero dista mucho de serlo. Él no pregunta por preguntar. Su interrogante va directo al alma. ¿Tú quieres ser sano? No te pregunta si deseas dejar de sentir dolor, sino si estás listo para cargar con la responsabilidad que conlleva la libertad de aquello que antes te dominaba. Porque existen sanidades que exigen más que un simple milagro físico, requieren obediencia, valentía y acción de tu parte. Jesús no solo le dijo, sé sano, sino que añadió una orden imperativa, levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. ¿Notas la profundidad de esta instrucción? Le pide que tome el mismo lecho, esa cama donde estuvo postrado durante casi 4 décadas. Dios no solo desea que dejes de sufrir, Él anhela que tomes aquello que antes te esclavizaba y lo transformes en un poderoso testimonio. Tu cama puede convertirse en tu púlpito, tu dolor en tu mensaje más impactante y tu debilidad en el escenario desde donde glorificas a Dios. ¿Cuántas veces le has rogado a Dios por sanidad, pero sigues esperando pasivamente que otros hagan todo por ti? Y si Dios ya te ha hablado, pero aún no te has levantado, al principio, ese hombre respondió a Jesús con excusas. No tengo quien me meta en el estanque. Pero Jesús no vino a ofrecerle caridad, vino a ordenarle, levántate. Porque el verdadero milagro no era meramente físico, era una transformación psicológica, emocional y espiritual. Era la ruptura de un ciclo de dependencia, pasividad y resignación. Dios desea que tomes el control no solo de tu cuerpo, sino de tu fe, porque hay espaldas que duelen no por enfermedad, sino por desuso, por la falta de un propósito que impulse la acción,
por el abandono de una fe activa. Jesús le devolvió al paralítico mucho más que movilidad. Le restituyó su identidad, su dignidad y su autoridad. Reflexiona sobre esto. He estado esperando que otros me metan al estanque cuando Dios ya me ha dado una orden directa. ¿Estoy dispuesto a cargar con mi historia, incluso si duele, para dar gloria a Dios? ¿Qué porción de tu actual sufrimiento tiene el potencial de transformarse en un poderoso testimonio hoy mismo? En nuestra próxima reflexión, desentrañaremos la enigmática fuerza oculta en las espinas que afligieron a Pablo, y cómo este apóstol, colmado de revelaciones divinas, también clamó por alivio físico, solo para recibir una negativa del propio Dios. ¿Estás preparado para aceptar la profunda verdad de que, en ocasiones, el dolor es una pieza integral del plan divino? Considera la posibilidad de que tu dolor de espalda no sea meramente una molestia física aislada, sino una manifestación corporal de aquello que tu alma ha soportado por demasiado tiempo. La ciencia moderna ha comenzado a validar lo que la sabiduría ancestral ya intuía, que numerosas emociones reprimidas encuentran un almacén en el cuerpo. El estrés crónico, la tristeza profunda, el miedo arraigado, todos estos tienen un peso intrínseco, una carga que con frecuencia recae sobre los hombros, el cuello y predominantemente la espalda. Volvamos a la historia de la mujer encorvada. Ella no clamó por sanidad, no levantó la voz con exigencias, ni siquiera se movió de su lugar para llamar la atención. Simplemente estaba allí, presente en la sinagoga. Y Jesús la vio. Lucas capítulo 13, versículo 12, narra con simplicidad y poder. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Comprendes la magnitud de este encuentro. Mientras que otros solo veían a una mujer encorvada, limitada, quizás irrelevante en su condición física, Jesús vio a una hija del reino. Él no solo percibió su postura física, vio su historia completa, no solo su cuerpo, sino también la profundidad de su alma. Él le habló, la tocó, y con su poder la enderezó. Tu dolor no es invisible para Dios, aunque nadie más te comprenda, aunque los diagnósticos médicos no encuentren una causa clara, aunque otros puedan pensar que exageras, Jesús te ve. Él percibe lo que hay más allá de tu dolor físico, la opresión espiritual que te agobia, las cadenas emocionales que te atan, la batalla secreta que libras día a día. ¿Estás dispuesto a creer que Él puede enderezarte hoy, tal como lo hizo con aquella mujer? ¿Crees que, en medio de este estudio bíblico, Él puede hablarte de una manera tan personal y transformadora como lo hizo en aquella sinagoga? La mujer, una vez enderezada, glorificó a Dios de inmediato. Este fue su primer acto, porque un cuerpo sanado debe alabar, y una espalda liberada debe inclinarse en adoración genuina. Tu postura puede cambiar, no solo la física, sino también la del corazón. Dios no desea que vivas encorvado por el peso del pasado. Él anhela levantarte, hablarte y liberarte por completo. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Estoy simplemente presente como aquella mujer, esperando en silencio en mi sinagoga personal? ¿He llegado a creer que Jesús me ignora por no ver resultados inmediatos? ¿Estoy verdaderamente listo para ser tocado y liberado, incluso si he cargado con este dolor durante años? En la siguiente sección, exploraremos la historia de un hombre paralítico que fue sanado por Jesús, pero cuya verdadera restauración comenzó cuando tomó su lecho y lo cargó. A veces, la prueba de nuestro milagro reside en la capacidad de cargar aquello que antes nos mantenía postrado. Muchos creyentes conciben la fe como una especie de escudo contra el sufrimiento, creyendo que ser apóstol, predicador o ungido es sinónimo de una vida exenta de dolor. Sin embargo, Pablo, una de las figuras más espiritualmente elevadas del Nuevo Testamento, desmantela este mito con una confesión que ha resonado en el cristianismo durante siglos. En el pasaje de 2 Corintios 12, 7 dice, Pablo escribe: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne». ¿Captas la ironía divina? A Pablo no se le concedió una corona física como recompensa por sus visiones.
En cambio, se le otorgó un aguijón, una herida constante. Numerosos teólogos han debatido la naturaleza exacta de este aguijón. Algunos sugieren que era una enfermedad ocular, otros una dolencia crónica en la espalda, y algunos más, un tormento mental o espiritual. No tenemos una certeza absoluta, pero sí sabemos con seguridad que era doloroso, constante y crucialmente permitido por Dios. Pablo le rogó al Señor 3 veces que le quitara este tormento, y la respuesta divina fue una frase que aún resuena en los corazones sensibles: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto no era lo que Pablo anhelaba escuchar en su momento de agonía, pero era precisamente lo que su alma necesitaba. Dios no le quitó el dolor, en su lugar, le concedió algo infinitamente superior, una revelación profunda y transformadora de su gracia inagotable. En ocasiones el verdadero milagro no reside en la desaparición del dolor, sino en la capacidad de vivir plenamente a pesar de él. De predicar, sonreír y convertirse en un auténtico instrumento del reino de Dios. A veces, Dios permite que esa espina permanezca no para castigarnos, sino para mantener nuestro corazón humilde, dependiente de Él y sensible a su voz. Estás quizás esperando que Dios retire algo que Él mismo está utilizando para protegerte del orgullo del ego desmedido o de caminos peligrosos. Es importante comprender que muchos sufrimientos no son meros castigos, sino guardianes silenciosos que Dios permite con el propósito de mantenernos cerca de Él. Pablo, a pesar de su aguijón, no dejó de ser apóstol, siguió escribiendo, predicando y viajando incansablemente. Él descubrió que su verdadera fortaleza no provenía de la ausencia de dolor, sino de la constante presencia de la gracia divina. Y esta misma verdad puede aplicarse a tu vida. ¿Cuántas veces has orado, suplicando: «Señor, quítame este peso en la espalda»? Y sin embargo, el malestar persiste. ¿Será que tu oración no fue respondida como esperabas? O quizás la respuesta fue un profundo y transformador: «Te doy gracias». Hay individuos que han sido usados por Dios de manera más poderosa en medio de su dolor y debilidad que otros que gozan de perfecta salud física. Esto se debe a que el sufrimiento puede quebrantar el orgullo, y de ese quebranto surge una adoración genuina, desprovista de máscaras o apariencias. Como dijo Pablo: «Por tanto, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». 2 Corintios 12, 10. Puedes hacer esa declaración hoy. Te invito a reflexionar sinceramente. ¿Estás esperando que Dios actúe según tus expectativas, o estás abierto a su proceso, por misterioso que parezca? ¿Has confundido erróneamente tu dolor con un abandono divino? ¿Estás dispuesto a descubrir el poder oculto que reside en tu propia debilidad? En la próxima sección, exploraremos una verdad que muchos han olvidado: el cuerpo como templo sagrado del espíritu. Verás cómo tu dolor físico, en particular el dolor de espalda, puede ser una alarma divina que te insta a restaurar algo aún más profundo y vital: tu conexión íntima con el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en el pasaje de 1 Corintios 6, 19 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por lo tanto debemos honrar a Dios con él. Esta no es una simple frase para memorizar, sino una verdad profunda que transforma radicalmente nuestra perspectiva sobre el dolor físico, especialmente cuando se trata del dolor de espalda, una de las dolencias más comunes y paradójicamente más ignoradas. Cuando experimentamos malestar en nuestro cuerpo, es muy posible que Dios esté utilizando ese síntoma como una señal de alerta. Esta señal no solo nos impulsa a buscar ayuda médica, sino, más importante aún, a examinar nuestra vida espiritual, emocional y mental. El dolor, en este sentido, puede ser un lenguaje divino que nos susurra: «Detente, escucha, restaúrate». Tristemente, muchos cristianos viven desconectados de esta profunda realidad. Continúan con sus cargas, sus prisas y sus preocupaciones diarias sin percatarse de que están ignorando una invitación divina a cuidar el templo que se les ha confiado.
¿Cómo podemos honrar a Dios con nuestro cuerpo si permitimos que el dolor crezca sin atención? ¿Cómo podemos nutrir y cuidar la morada del Espíritu Santo en nosotros si nuestro cuerpo está debilitado y agotado? Esta llamada a la restauración no es solo física, sino también una invitación a una profunda renovación interna. Cuando descuidamos nuestro cuerpo, inevitablemente descuidamos nuestro espíritu. Y cuando nuestro espíritu se cansa, nuestro cuerpo responde con síntomas. Jesús mismo enseñó que el descanso no es meramente físico, sino intrínsecamente espiritual. El verdadero descanso en Él es un refugio para el alma que se manifiesta en salud y bienestar integral. Te invito a reflexionar sobre estas preguntas cruciales. ¿Estoy prestando atención a las señales de mi cuerpo como un mensaje directo de Dios? ¿Qué hábitos necesito modificar para cuidar mejor este templo que Dios me ha encomendado? ¿Estoy verdaderamente dispuesto a recibir la restauración integral que solo Él puede ofrecer? En la siguiente sección, profundizaremos en las enseñanzas atemporales del Salmo 23 y cómo este pasaje, tan familiar para muchos, puede fortalecer tu espíritu en medio del dolor físico y emocional. El Salmo 23 es, sin duda, uno de los textos más reconfortantes y universalmente conocidos de toda la Biblia. Sin embargo, su profunda riqueza y consuelo a menudo pasan desapercibidos, especialmente cuando nos encontramos atravesando momentos de intenso dolor físico y emocional, como el dolor de espalda que puede llegar a paralizarnos o limitarnos en nuestra vida diaria. David, en el Salmo 23, inicia con una declaración de profunda confianza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta afirmación no es una promesa de que estaremos exentos de problemas o dolores, sino una garantía de provisión y cuidado constantes, incluso en medio del sufrimiento más intenso. En el versículo 4, el salmista nos asegura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El dolor, especialmente ese malestar persistente en la espalda, puede sentirse exactamente como ese valle, oscuro, profundo y aparentemente interminable. Sin embargo, el Salmo nos recuerda que, aun en las profundidades de ese valle, Dios está presente, guiándonos y sosteniéndonos con su mano. Este pasaje es una poderosa invitación a confiar plenamente en su presencia, a saber que no estamos solos, ni siquiera cuando nuestro cuerpo duele con intensidad y nuestra alma se siente exhausta. ¿Alguna vez has experimentado cómo el dolor te aísla, robándote la esperanza? El Salmo 23 es un recordatorio conmovedor de que Dios camina a nuestro lado, incluso cuando no podemos percibirlo. Además, el salmista describe cómo Dios prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Estas imágenes poderosas simbolizan bendición, protección y restauración en medio de la adversidad. La invitación es clara. No importa cuán fuerte sea tu dolor o cuán oscura parezca tu situación, Dios está obrando activamente para restaurarte, para llenarte de su paz que sobrepasa todo entendimiento y para fortalecerte con una resiliencia que solo Él puede dar. Te animo a reflexionar. ¿Estoy permitiendo que la presencia inquebrantable de Dios me sostenga en mi dolor? Confío en que Él está preparando bendiciones para mí, incluso cuando todo parece estar en mi contra. ¿Cómo puedo abrir más mi corazón para recibir esa paz que trasciende toda comprensión humana? En el siguiente segmento, profundizaremos en el relato de Job, un hombre que experimentó dolores físicos y espirituales de una magnitud incomprensible, y cómo su fe inquebrantable nos ofrece una lección poderosa sobre la perseverancia en medio del sufrimiento más arduo. La historia de Job es, sin duda, uno de los relatos más impactantes y conmovedores sobre el sufrimiento humano que encontramos en la Biblia. Job no solo enfrentó dolores físicos extremos, algunos estudiosos sugieren que su enfermedad pudo haber afectado sus articulaciones y muy probablemente su espalda, sino que también experimentó una profunda agonía emocional y espiritual. Imagina a Job, un hombre justo, próspero,
abundantemente bendecido con una familia numerosa, vasta riqueza y el respeto de su comunidad. De repente, en un instante devastador, lo pierde todo. Sus hijos mueren trágicamente. Todas sus posesiones son destruidas, y él mismo es atacado por una enfermedad dolorosa que cubre su cuerpo con llagas repugnantes. Job se encuentra postrado en el polvo, rasgando su piel con un trozo de cerámica, mientras su esposa y amigos le aconsejan desesperadamente que maldiga a Dios y muera, o que acepte que ha cometido algún pecado terrible para merecer tal castigo. Pero a pesar de todo, Job mantiene un diálogo abierto y honesto con Dios. No se sume en el silencio ni oculta su profundo dolor. Por el contrario, grita, cuestiona y llora amargamente, pero jamás renuncia a su fe. En Job 1:21 pronuncia una verdad de una profundidad asombrosa. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo allá volveré. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta bendición, este acto de reconocimiento y adoración, es un acto de fe que trasciende la lógica humana y se arraiga en la confianza absoluta en un Dios soberano, incluso cuando el dolor no tiene sentido aparente. Durante su sufrimiento, Job reflexiona intensamente sobre la fragilidad de la vida, la justicia divina y el misterio inescrutable del dolor, planteando preguntas que resuenan en el corazón de muchos de nosotros en medio de nuestras propias pruebas. ¿Por qué sufro si soy justo? ¿Es mi dolor un castigo o una prueba? ¿Dónde está Dios en mi angustia? Job no recibe respuestas fáciles ni explicaciones claras a sus interrogantes. En cambio, Dios le habla desde un torbellino. Job 38. Recordándole la majestuosidad insondable de la creación y la limitación inherente del entendimiento humano para comprender plenamente el plan divino. Este pasaje nos enseña que el dolor, aunque incomprensible y abrumador, puede ser un espacio sagrado donde la fe se purifica, se refina y se fortalece de manera inigualable. ¿Sabías que Job fue completamente restaurado? No solo recuperó su salud y sus bienes, sino que recibió el doble de lo que había tenido antes, demostrando que la perseverancia en la fe, incluso en el valle del sufrimiento más profundo, puede conducir a una restauración gloriosa. Sin embargo, la restauración de Job no fue un evento casual, fue el resultado directo de su perseverancia inquebrantable en la fe y de su sinceridad radical ante Dios, incluso en los momentos más oscuros. Esta narrativa nos imparte una lección vital. El dolor no representa el final de la historia. De hecho, Dios tiene el poder de transformar el sufrimiento en un camino directo hacia la bendición y una profunda comunión con Él, siempre y cuando no abandonemos nuestra confianza en su soberanía y amor. Te invito a una introspección honesta. ¿Cómo estás enfrentando tu propio dolor? ¿Lo manejas con silencio y negación? ¿O con una actitud de honestidad vulnerable y fe inquebrantable? ¿Estás dispuesto a mantener tu confianza en Dios, incluso cuando no logras comprender el porqué de tu sufrimiento actual? ¿Qué valiosas lecciones puedes extraer de la perseverancia de Job para aplicar en tu propia vida, tanto en el ámbito espiritual como en el físico? Este relato bíblico nos invita a percibir el dolor no solo como una dificultad abrumadora, sino como una oportunidad única para un encuentro íntimo y transformador con Dios, un momento crucial para redescubrir nuestra completa dependencia de su gracia. En la siguiente sección, profundizaremos en cómo Jesús, el Salvador mismo, experimentó dolores físicos y emocionales, y qué nos enseña su ejemplo supremo para manejar nuestro propio sufrimiento con esperanza y propósito. Jesús no fue solo la encarnación divina. Él fue, en esencia, un ser humano que experimentó plenamente el sufrimiento físico y emocional. Su dolor fue real, tangible y profundamente desgarrador. Y esa verdad nos ofrece una esperanza única y profundamente consoladora cuando enfrentamos nuestras propias dolencias, como el persistente dolor de espalda. En el pasaje de Isaías 53:3, el profeta describe a Jesús como varón de dolores, experimentado en quebranto. Esta poderosa descripción
nos revela que Él no es un Dios lejano e indiferente que ignora nuestras aflicciones, sino uno que las vivió en carne propia con una intensidad inimaginable. Jesús sufrió no solo por los crueles azotes y la corona de espinas que le impusieron, sino también por la inmensa carga de nuestros pecados y nuestros dolores espirituales. Su experiencia humana se convierte en un puente sagrado que conecta nuestro dolor terrenal con la redención divina. Cuando Jesús caminó por este mundo, sanó a innumerables personas que sufrían, demostró compasión profunda por los enfermos y levantó a los caídos con su poder restaurador. Él comprendía a la perfección el peso aplastante del dolor y la desesperanza. Sin embargo, su sufrimiento no culminó en la cruz. La agonía física de ser crucificado, la traición desgarradora de sus amigos más cercanos y el aparente abandono de muchos revelan un dolor emocional de una magnitud que pocos pueden imaginar. No obstante, su historia no es solo de sufrimiento, sino, y esto es crucial, de victoria definitiva. Su resurrección gloriosa es la promesa irrefutable de que el dolor no tiene la última palabra en nuestras vidas. En Juan 16:33, Jesús nos consuela con estas palabras: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa nos invita a enfrentar nuestro dolor con la certeza inquebrantable de que no estamos solos y que el sufrimiento temporal será superado por la gloria eterna. El ejemplo de Jesús nos enseña que podemos entregar nuestro dolor a Dios y encontrar un verdadero descanso para nuestra alma, como lo prometió en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 3. Su vida nos guía a llevar nuestras cargas con esperanza renovada y una confianza inquebrantable en el plan divino. Reflexiona sobre cómo puedes seguir el ejemplo de Jesús en medio de tu propio sufrimiento. ¿Estás buscando refugio en Él, entregando tu dolor a Dios para aceptar su descanso prometido? ¿Qué significado profundo tiene para ti el hecho de que Jesús haya vencido el dolor y la muerte? Al comprender que Jesús sufrió y crucialmente venció, podemos enfrentar nuestro propio dolor con una perspectiva completamente nueva, no como un castigo sin sentido, sino como una oportunidad única para crecer en fe y fortalecer nuestra dependencia total de Dios. En el siguiente segmento profundizaremos en las enseñanzas prácticas del libro de Proverbios, un tesoro de sabiduría divina, para aprender a cuidar tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, y cómo esta guía celestial puede iluminar el camino en la prevención y el manejo del dolor. El libro de Proverbios es un compendio invaluable de principios divinos que Dios nos ha entregado con el propósito de vivir una vida plena, saludable y en perfecto equilibrio, abarcando tanto el plano físico como el espiritual. Cuando hablamos del persistente dolor de espalda, es crucial recordar que nuestro bienestar integral no solo depende de los avances de la medicina, sino también, y de manera significativa, de cómo decidimos vivir cada día, de nuestras elecciones y hábitos. Proverbios 3:7 al 8 nos ofrece una advertencia fundamental: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí, de forma clara, se nos revela que el temor de Dios, entendido como una reverencia profunda, un respeto sincero y una obediencia amorosa hacia Él, es el cimiento sobre el cual se construye una vida que irradia salud y bienestar. Esta sabiduría divina actúa como un verdadero bálsamo para nuestro cuerpo y al mismo tiempo refresca y revitaliza nuestra alma. Cuidar nuestro cuerpo es, en esencia, un acto de obediencia y adoración. Cuando nos comprometemos con hábitos saludables como un descanso suficiente y reparador, una alimentación nutritiva y equilibrada, la práctica regular de actividad física moderada, y dedicamos tiempo sagrado a la oración y la meditación, estamos honrando a Dios y simultáneamente fortaleciendo el templo que nos ha sido confiado. Pero ¿qué sucede cuando ignoramos estas señales y advertencias? El dolor de espalda, a menudo, puede ser una consecuencia directa de malos hábitos prolongados, del estrés acumulado que nos oprime y de cargas emocionales no resueltas que se han incrustado en nuestro ser.
Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22. Nos insta a escuchar con la máxima atención y a aplicar esta sabiduría a nuestra vida diaria, prometiendo que así encontraremos salud y vida abundante. Además, Proverbios subraya la importancia vital de cultivar la palabra de Dios y el pensamiento positivo, elementos que nutren nuestra mente y corazón, creando un ambiente interno propicio para la sanación profunda y duradera. Reflexiona sobre esto. ¿Estoy prestando la debida atención a las advertencias sutiles o evidentes que Dios me envía a través de mi cuerpo y mi espíritu? ¿Qué cambios concretos necesito implementar en mi vida para vivir con más sabiduría y cuidar de manera más efectiva mi salud integral? ¿Cómo puedo integrar la oración y la meditación de forma consistente en mi rutina diaria para fortalecer tanto mi alma como mi cuerpo? Recordemos que la sabiduría no es meramente acumular conocimiento, sino la capacidad intrínseca de aplicarlo en nuestra vida cotidiana, haciendo elecciones conscientes que reflejen nuestro amor y respeto por el inmenso regalo divino de la vida. En la próxima sección, profundizaremos en el papel insustituible de la oración como una herramienta poderosa para encontrar alivio, consuelo y una conexión profunda con Dios en medio del dolor. La oración es mucho más que la simple emisión de palabras, es el acto sagrado de abrir el corazón y la mente a la presencia viva de Dios, un diálogo íntimo y transformador, especialmente cuando nuestro cuerpo y alma se encuentran en sufrimiento. Cuando enfrentamos un dolor tan persistente como el de espalda, que a menudo se percibe como una carga constante e invisible para los demás, la oración se convierte en un refugio seguro y sagrado donde podemos derramar todas nuestras angustias, miedos y frustraciones, encontrando un descanso verdadero y una paz que el mundo no puede ofrecer. El apóstol Pablo, quien también soportó grandes pruebas y sufrimientos en su carne, nos ofrece una dirección clara y liberadora en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje revela dos verdades de un poder inmenso. Primero, nos invita a llevar absolutamente toda nuestra ansiedad y dolor a Dios, sin reservas ni condiciones. Segundo, nos ofrece la promesa sublime de que la paz divina, una paz que el mundo, con todas sus filosofías y soluciones, no puede ofrecer ni comprender, protegerá nuestra mente y nuestro corazón en medio del sufrimiento físico. Esa paz se siente como un bálsamo invisible que calma la tormenta interna, disipando la agitación y fortaleciéndonos para continuar nuestro camino con resiliencia. Orar es, además, un acto de fe profunda e inquebrantable. No siempre logramos entender por qué el dolor persiste o por qué Dios parece guardar silencio en ciertos momentos, pero la oración constante nos sostiene y nos ancla en su amor. Jesús mismo nos instruyó en Mateo capítulo 7, versículo 7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Este llamado es un recordatorio poderoso de que la puerta del cielo está siempre abierta para todos aquellos que buscan sinceramente, sin importar el peso de sus cargas o la magnitud de su dolor. La oración no es un acto pasivo, es una búsqueda activa y ferviente de la voluntad y la presencia de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Es la mano extendida de nuestra esperanza hacia lo divino, especialmente cuando la oscuridad parece envolvernos por completo. Numerosas personas han experimentado una sanidad milagrosa y un consuelo profundo al entregarse a una vida de oración perseverante. Más allá de la sanidad física, la oración tiene el poder de transformar el corazón, renovar la mente y fortalecer el espíritu, preparándonos para enfrentar la vida con un vigor renovado y una perspectiva sobrenatural. Además de la oración personal, la oración comunitaria emerge como un recurso profundamente poderoso. Cuando unimos nuestras voces en oración con otros creyentes, la gracia de Dios no solo se suma, sino que se multiplica,
y el cuerpo de Cristo se convierte en un soporte tangible que alivia nuestro dolor y nos levanta en momentos de debilidad. Te animo a meditar sobre estas preguntas. ¿Cómo ha sido tu propia experiencia con la oración en momentos de dolor? ¿Puedes recordar alguna ocasión en la que la oración te haya brindado una paz o una fortaleza inesperada, incluso cuando las circunstancias parecían abrumadoras? ¿Qué pasos concretos puedes tomar a partir de hoy para hacer de la oración una práctica diaria y constante que no solo te sostenga, sino que también te transforme profundamente? Es crucial también reconocer que la oración nos invita a un cambio interior significativo, a abrirnos a la profunda transformación que Dios desea obrar en nosotros a través del sufrimiento mismo. No se trata meramente de pedir un alivio inmediato del dolor, sino de aceptar que nuestro sufrimiento, por incomprensible que parezca, puede tener un propósito eterno, moldeándonos y conformándonos para ser cada vez más semejantes a Cristo. Recuerda las palabras de Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración, imbuida de fe y esperanza, es un arma poderosa contra la desesperanza y el dolor. Es la expresión viva de tu confianza inquebrantable en que Dios no te ha abandonado, y que solo en Él encuentras la fuerza inagotable para seguir adelante. En este camino de fe y de sanación, es vital que sepas que no estás solo. Dios camina contigo en cada paso, escucha atentamente tu voz y responde a tu clamor, muchas veces de formas que solo el tiempo y una fe paciente pueden revelar. Finalmente, quiero adelantarte que en el próximo y último segmento de este estudio compartiré contigo una clave oculta, una enseñanza profunda que tiene el poder de desbloquear una bendición especial en medio de tu dolor, una luz que no solo transformará tu experiencia actual, sino que te acercará aún más al propósito divino y eterno que Dios tiene para tu vida. Felicidades por haber llegado hasta este punto. No todos poseen la paciencia ni el deseo genuino de profundizar tanto en un tema tan vital como el dolor que llevas en tu espalda, un dolor que, como hemos explorado, a menudo trasciende lo físico y toca las fibras más profundas de tu ser. Si estás leyendo esto, significa que tu corazón está verdaderamente abierto y que buscas no solo un alivio superficial, sino una transformación verdadera y duradera. Quiero que te sientas especial, porque muy pocos llegan hasta aquí. Esta es la señal inequívoca de alguien que no se conforma con respuestas superficiales, sino que anhela la verdad y el poder transformador de Dios en su vida. Y eso es precisamente lo que este estudio ha buscado ofrecerte. Ahora te invito a dejar en los comentarios esta frase como un testimonio público de tu compromiso y tu fe. He llegado hasta el final porque Dios me acompaña. Al escribir esta declaración, estarás manifestando tu disposición a escuchar la voz de Dios y abrirte completamente a la sanación integral que Él anhela derramar sobre ti. Recuerda, no estás solo en esta batalla. Otros hermanos y hermanas en la fe también están caminando contigo, y tu testimonio personal puede animar e inspirar a muchos. Te ruego que compartas este video con todos aquellos que conoces que estén pasando por dolor físico o espiritual, con quienes no logran entender por qué sufren y necesitan urgentemente una palabra de esperanza. Imagina que este mensaje es como una lámpara que ilumina un camino oscuro y sinuoso, una guía que puede salvar almas y traer paz genuina donde antes solo había tormento. No permitas que esta luz tan valiosa se quede solo para ti. Suscribirte a este canal es mucho más que un simple clic, es un compromiso activo con tu crecimiento espiritual continuo. Reflexiona, seguir este canal es seguir alimentando tu alma con la verdad transformadora de Dios, con enseñanzas que renuevan y fortalecen. No hacerlo podría significar dejar escapar la oportunidad de recibir más mensajes vitales que tu espíritu necesita para avanzar y prosperar. Si ya eres suscriptor, te felicito de corazón y te animo a mantener viva esta llama espiritual, compartiendo activamente y participando en nuestra creciente comunidad. Si aún no lo eres, te invito humildemente a dar ese paso trascendental, hoy mismo, para no perderte las próximas enseñanzas que Dios ya está preparando para ti.
Antes de despedirnos, te pido que te tomes unos minutos en silencio, en paz, adorando en tu interior. No cortes esta conexión espiritual profunda que acabas de fortalecer. Da gracias al Señor por este mensaje, por su palabra que es vida, y siente su presencia poderosa que está aquí contigo ahora mismo. Que esta bendición te acompañe en cada paso de tu camino, y que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde y proteja tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén.